El control de la silicosis se basa en llevar a cabo una prevención eficaz. Estudios realizados en cientos de empresas han permitido establecer las mejoras precisas en soluciones técnicas e integración de la prevención. La prevención eficaz comienza con una evaluación del riesgo. Una deficiencia en la misma puede ser causa directa de la aparición de silicóticos. Es de la máxima importancia que la prevención que desarrolle una empresa cumpla todos los preceptos formalmente establecidos. Yo creo que 3 son los ejes fundamentales que se pueden destacar sobre los que cimentar la prevención empresarial. En primer lugar, hay que cambiar en cierto modo el paradigma. Venimos de una cultura quizá obsesionada con el cumplimiento formal de la toma de muestras, del muestreo a los trabajadores y la comparativa con un valor límite. El segundo son todos los aspectos formales que son la auténtica base de la prevención de la empresa. No se deben escatimar recursos en contar con toda la documentación bien establecida, con coherencia y con rigor, desde la evaluación de riesgos, planificación de la acción preventiva, todos los documentos que deben integrar el documento sobre seguridad y salud, etc. La evaluación del riesgo debe incluir detalladamente puestos, lugares de trabajo y listado actualizado de trabajadores. Tiene que estar actualizada y se fundamentará sobre el contenido en sílice cristalina de la materia prima, como primera orientación de la gravedad del riesgo. En relación a la evaluación de riesgos, hay que decir que sin lugar a dudas constituye la herramienta fundamental en la que se aposenta el resto de la planificación preventiva de la empresa. Y como tal herramienta fundamental, pues tenemos que realizarla y elaborarla con detenimiento, con detalle y de forma adecuada. Así, con respecto a lo que se refiere a la exposición a sílice y a los trabajos en minería con exposición a sílice, es fundamental identificar el riesgo, para lo cual tendremos que conocer el contenido en sílice de la materia prima, lo cual en ocasiones exige un análisis específico, un análisis de muestra en bruto o bulk para conocer ese contenido en sílice y una vez sabido eso, saber y conocer en qué lugares del proceso productivo podemos encontrarnos con sílice en suspensión en los puestos de trabajo. Y en los puestos de trabajo, referido a esto, tendremos que conocer con exactitud qué puestos de trabajo tienen una exposición real, además de los evidentes y de los que puedan ser más fácilmente reconocibles. Tendremos que tener en cuenta todos aquellos que de alguna forma interactúan en algún momento de la jornada laboral con los propios del proceso productivo, como pueden ser, por ejemplo, los puestos o los trabajos de mantenimiento, de limpieza, los de encargados o los de dirección facultativa, que son los eternos olvidados. Con todo esto, estaremos en condiciones de conocer la magnitud del riesgo, para lo cual se nos hará necesario, tendremos que realizar mediciones que nos permitan conocer con exactitud y conforme a la norma cuál es la concentración de sílice en el ambiente. Y en base a eso podremos ya realizar una evaluación consciente, conociendo por un lado la probabilidad de que se materialice el daño y por otro lado la sabiduría de que ese daño se produzca. Podremos conocer ambos conceptos de una forma correcta y evaluar correctamente también el riesgo. Es fundamental en la evaluación de riesgos cuantificar la exposición a la sílice cristalina, lo que exige una medición rigurosa. El muestreo se puede dividir en 5 etapas: preparación del equipamiento, calibración inicial o verificación, colocación de equipos, control de su correcto funcionamiento y verificación final. La correcta ejecución de todas ellas es decisiva. El primero de ellos es la falta de calibración de las bombas, la calibración de las mismas a un caudal diferente al especificado para el ciclón o la calibración de dichas bombas en un punto muy alejado de la zona de muestreo, entrando o influyendo aspectos como la presión o la temperatura. Otro de los puntos es la falta de uso de filtro blanco, tal y como se indica en las especificaciones de la norma UNE 1540. Otro de los puntos es la mala utilización del ciclón, observando en algunas ocasiones que dicho ciclón está ubicado de forma incorrecta, que no se ha colocado el filtro de gruesos o incluso se observa también que no se hace una correcta conexión del mismo. Además, es importante identificar la necesidad o no
de que hay una presencia continua del técnico encargado de realizar las mediciones. La duración de la toma de muestras debería cubrir toda la jornada laboral del puesto que se esté estudiando. No obstante, si la representatividad de la exposición lo justifica de forma clara, podría reducirse el tiempo de muestreo, si bien se recomienda un mínimo de 6 horas. Lo que se pretende con la realización de muestreos rutinarios es comprobar que la prevención técnica con que cuenta la empresa funciona adecuadamente y con continuidad. Por ello, si se detecta un valor que supere el valor límite legalmente establecido, debe actuarse de forma inmediata para corregir el problema que lo originó. En todo caso, es de la máxima importancia recordar que la principal obligación de la empresa es reducir al máximo el riesgo, cuando no lo puede evitar totalmente, y que en este sentido una medición es un elemento más. Un resultado por debajo del valor límite no garantiza por sí mismo una situación de riesgo controlado. Una vez obtenidas las muestras, se analizan para determinar el contenido en polvo y sílice cristalina. Esto se lleva a cabo en laboratorios autorizados. Bueno, los efectos más importantes de las muestras que recibimos en el laboratorio para analizar podemos agruparlos en tres apartados. El primero es relativo a lo que es la toma de muestra. Todavía nos encontramos muestras que nos llegan para analizar que emplean caudales inadecuados, bien porque utilizan convenios antiguos, como el convenio de Johannesburgo, que es el de la ITC minera anterior a la 2.0.02, o bien nos encontramos a veces también que vemos que la muestra no ha separado la fracción respirable porque las conexiones se han hecho mal. Un segundo apartado es relativo al envío de muestras propiamente dicho. Normalmente la mayor parte de soportes de muestreo que nos envían son de este tipo y sobre todo en lotes de muestras grandes este cajetín consta de 2 partes y se impide la separación por medio de una pinza. Cuando son muestras muy grandes normalmente vienen mal embaladas en ocasiones y lo que ocurre es que la pinza se suelta, el cajetín se abre y los filtros de membrana que van dentro de este cajetín pues vienen sueltos en el sobre, con lo cual no podemos identificar las muestras e incluso en el caso de que pudiésemos identificar esas muestras que vienen sueltas, pues tampoco podríamos analizarlas por problemas de que ya viene el filtro suelto en el sobre, va a haber problemas de contaminación, de que parte de las partículas retenidas en el filtro pueden haberse desprendidos por roce con el sobre, con cajetines. Y ya lo que sería el último defecto con el que nos encontramos es relativo a la información que nos envían con las muestras para análisis. En principio, nosotros elegimos el procedimiento de ensayo siempre en función de la información que nos proporciona el cliente, el tipo de material que se está manipulando en ese puesto de trabajo. No tenemos capacidad para nosotros analizar los materiales, saber exactamente cuál es ese material por una cuestión de operatividad. Hay 8.000 empresas en España, nos están mandando muestras, en principio necesitamos que el propio cliente nos diga esta muestra pues corresponde a una explotación de caliza, corresponde a una explotación de sílice, a una explotación de granito. Si él nos proporciona la información inadecuada, nosotros podemos seleccionar un procedimiento de ensayo que no es el correcto. El resultado directo de una evaluación de riesgos es contar con una planificación de la acción preventiva. Dicha planificación ha de contar con objetivos concretos y una periodificación realista de los mismos. Además, se diseñará con rigor y de forma específica para cada empresa, incluyendo actuaciones relacionadas con los resultados de los muestreos. Se actualizará como mínimo anualmente, analizando las desviaciones respecto a la planificación previa. Por ello, el resto de las actuaciones que ha de llevar a cabo la empresa son parte de dicha planificación. La detección en fases tempranas de la silicosis es muy importante, ya que, además de grave, es incurable y puede aparecer incluso tiempo después de cesada la exposición al agente tóxico que la origina. Por ello, el legislador ha hecho un esfuerzo adicional en establecer reglamentaciones que permitan controlar al máximo la patología en sus fases iniciales y evitar, en lo posible, su progresión hacia estados más graves de la misma. Respecto a la vigilancia de la salud, su función fundamental es detectar la ineficacia por acción o omisión de las medidas preventivas existentes en la empresa. La silicosis se trata de una enfermedad incurable que progresa con el tiempo, por lo tanto es fundamental realizar una correcta vigilancia de la salud que permita detectar daños antes de que estos se agraven y retirar al trabajador de la exposición que la ocasionaba.
como identificar alteraciones en un pulmón a partir de una radiografía es una labor compleja, se exigen unos conocimientos y una experiencia y un entrenamiento específico, y así se pide en la ITC 2002 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en la que en su punto 5 se exige una formación específica al médico responsable de los reconocimientos. El ordenamiento específico en materia de prevención de la silicosis en minería exige informar sobre los riesgos e impartir formación específica. Dado que la silicosis es una enfermedad incurable, esta formación teórica y práctica es esencial y no siempre recibe la merecida atención. Es interesante incluir en su desarrollo materiales y recursos didácticos como fotografías y vídeos reales mostrando buenas y malas prácticas, testimonios y experiencias de trabajadores afectados y mediciones en tiempo real que permitan al trabajador ver y comprender in situ la magnitud real del riesgo. El equipo formador debe estar capacitado y poseer los conocimientos que acrediten que puede impartir la información con garantías. Cuando se alude a la formación de los trabajadores, casi siempre se está hablando de una formación relacionada con el riesgo, con conocer el riesgo, conocer cómo evitar el riesgo, las consecuencias de una mala acción preventiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un capítulo de la formación del máximo interés en el que normalmente no se hace hincapié y que debe ser un factor fundamental en la actuación preventiva de la empresa y en la parte de formación que lleva a cabo. Y es la formación en aspectos de mantenimiento y en aspectos de limpieza, ambos orientados a lograr la implicación eficaz del trabajador. La información transmitida a trabajadores, empresas subcontratistas, así como a trabajadores autónomos, ha de incluir como mínimo el riesgo concreto de la materia prima manipulada, incluyendo información sobre su contenido en sílice cristalina, los resultados de la evaluación del riesgo por exposición a polvo y sílice para cada uno de los puestos de trabajo y, por último, los resultados de mediciones reglamentarias, acciones derivadas de las mismas y uso de equipos de protección respiratoria, pues existen diferentes alternativas en su elección. Esta información deberá ser facilitada de manera adecuada, bien de forma escrita, tanto individualizada como expuesta en lugares accesibles a los trabajadores y habilitados para tal fin, o mediante comunicación oral, dejando constancia expresa de la misma. En caso de que en el centro de trabajo concurran trabajadores de más de una empresa, personal subcontratado o autónomos, será el empresario titular del centro de trabajo quien informe a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos presentes en el centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, así como sobre las medidas referidas a la prevención y protección frente a tales riesgos. Dicha información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse siempre antes del inicio de las actividades y también cuando se produzcan cambios o modificaciones en las condiciones de trabajo que puedan implicar consecuencias en los riesgos para los trabajadores. Los equipos de protección respiratoria constituyen un recurso preventivo que solo se aplicará cuando no sea posible controlar el riesgo con medidas colectivas. Los más habituales son las mascarillas autofiltrantes contra partículas y las máscaras o medias máscaras con filtros. Los equipos de protección respiratoria deben seleccionarse y exigir su uso para tareas concretas, justificando adecuadamente dicha exigencia y motivándola sobre una formación e información eficaces. De hecho, la exigencia de un uso continuado del EPR para toda la jornada laboral, sin estar justificado, puede llegar a ser contraproducente, dando lugar a un menor uso del deseable para situaciones en que realmente son necesarios. Como criterio de partida, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que los EPIs deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización de trabajo. Analizándolo un poco más en detalle, se pueden dar los siguientes supuestos. Por ejemplo, si después de la evaluación de un riesgo, los resultados de las medidas implantadas se comprueba que resultan insuficientes y la exposición no puede evitarse o reducirse por otros medios. Otra de las posibilidades es como medida transitoria, mientras se implantan las medidas preventivas o organizativas. También puede darse el caso en que no existan soluciones técnicas razonables para resolver el problema. Entonces se podrían emplear los equipos de protección respiratoria hasta que aparezcan nuevas alternativas, resaltando que el uso de equipos de protección respiratoria no debe sustituir a la instalación de medidas preventivas. En otras ocasiones también pueden presentarse dificultades en la evaluación de riesgos que generen cierta incertidumbre y que por prudencia hagan recomendable el uso de equipos de protección respiratoria mientras no se aclare la situación. También cuando las exposiciones son poco frecuentes o de corta duración y se justifica que no pueden adoptarse o no son prácticas otras medidas de protección.
Deben utilizarse equipos de protección respiratoria en aquellos trabajos ocasionales que no constituyan tareas habituales o frecuentes, como pueden ser algunas labores de mantenimiento, de limpieza ocasional, trabajos de instalación, en los que no se cuente con medidas de protección o están averiadas o incluso es necesario anular temporalmente las existentes. Y por último, aunque existan medidas de control adecuadas, se puede decidir proporcionar equipos de protección respiratoria como medida de protección adicional. Además, la selección del equipo deberá ser la idónea para cada trabajador, incluyendo, si es posible, la realización de un test de ajuste. Una de las medidas de control que nosotros hemos potenciado con documentos de referencia se encuentra la selección y uso y control de equipos de protección respiratoria. Para nosotros es muy importante fortalecer los criterios de selección, uso y control de este tipo de elementos de protección personal, puesto que dentro de las medidas de control que nosotros hemos detectado, sobre todo en nuestro país, básicamente pasa a ser una de las más importantes. Y en ese sentido hemos fortalecido algunos criterios a través de guías, selección, uso y control de equipos de protección respiratoria y también protocolos específicos que apuntan a que el equipo se seleccione de manera correcta y sobre todo que el equipo se ajuste a las características antropométricas del trabajador, es decir, que se adapte al rostro del usuario. La cuantificación del riesgo puede llevarse a cabo utilizando equipos de medición de polvo en tiempo real, aunque hay que tener en cuenta que estas técnicas han de llevarse a cabo por técnicos especializados. Con demasiada frecuencia se observan defectos de la prevención, dificultades para que la prevención cumpla realmente su cometido, que se basan en un diseño inadecuado inicialmente. La garantía de buen funcionamiento de cualquier solución técnica que se implante es un diseño adecuado, es un diseño correcto. El diseño tiene que nutrirse en primer lugar de conocer el objetivo hacia el que nos dirigimos, es decir, dónde está el riesgo, cómo queremos prevenir el riesgo, cómo queremos atacar ese riesgo. No es lo mismo en una instalación o en una empresa una zona donde el porcentaje de polvo puesto en suspensión contenga mucha sílice o contenga poca sílice. No es lo mismo que el polvo se ponga en suspensión ocasionalmente o que sea de forma continua. Es decir, lo primero, tenemos que saber a qué problema queremos dirigirnos. A continuación, y una vez esto está cuantificado y conocido con los métodos técnicos a nuestra disposición, lo que tenemos que hacer es diseñar específicamente la solución. Finalmente, una vez que tenemos bien instalada la solución que hemos diseñado, tenemos que comprobar los resultados, tenemos que ver si mereció la pena, si hemos llegado a los objetivos que nos habíamos planteado, para en la parte última establecer un plan de mantenimiento que nos permita garantizar en el tiempo que esa solución instalada cumple sus objetivos. Nosotros no teníamos nada, no teníamos ninguna medida de prevención y me acuerdo que una vez se les ocurrió a los jefes traer allí 2 cajas que parecían fotomatones, eran aspiradoras gigantes y pues para cortar al lado de ellas, y parecía más que lo que aspiraban lo soltaban. Y claro, después de muchas protestas pusieron una especie de aspersores humidificadores para combatir el polvo ese y a fin de cuentas no sirve para nada, porque no había criterio, porque una vez de que se seca el polvo sigue estando ahí. Aunque en ese momento parezca que te está ayudando a hacer algo, efectivamente no sirve para nada, no hay criterio. De la cuantificación del riesgo realizada se obtienen elementos útiles como mapas de niveles de concentración que permitirán conocer la relación entre zonas de mayor riesgo y trabajadores afectados, así como la evolución de la concentración según diferentes tareas del sistema productivo. Dichos mapas y estudios son claves para diseñar oportunamente la mejor solución. Una vez que se ha evaluado y cuantificado el riesgo y se ha efectuado el diseño de las medidas preventivas adecuadas, se procede a la instalación de las mismas, debiendo ser comprobadas periódicamente y mantenidas para que conserven su efectividad. Es común observar cómo muchos de los sistemas preventivos pierden eficacia con el tiempo de uso, llegando incluso a quedar inutilizados debido a una ausencia de mantenimiento. El principal problema, en estos casos, es que el riesgo puede llegar a pasar inadvertido porque los trabajadores confían en que dicho equipo está funcionando correctamente. La medición para la cuantificación del riesgo, así como la medición de la comprobación de la bondad de funcionamiento de las mejoras instaladas, puede ser realizada por el empresario, bien sea por medios propios o como exigencia a la empresa instaladora, lo cual podría conllevar un ahorro económico.
Un plan de mantenimiento será eficaz si se define teniendo en cuenta su objetivo principal: garantizar el buen funcionamiento de las medidas preventivas para evitar la puesta en suspensión del polvo. Como complemento de las medidas técnicas utilizadas para evitar o reducir la generación de polvo y su dispersión en el ambiente, debe implantarse un plan de limpieza de las instalaciones para eliminar el polvo que se puede acumular por diferentes causas. Es fundamental que la limpieza se base en métodos vía húmeda y o aspiración. Finalmente, la limpieza debe completarse con medidas de higiene personal, como es la utilización de espacios habilitados para comer y el uso de taquillas separadas para ropa de trabajo y ropa limpia. La tecnología de la que hace uso el Departamento Técnico del Instituto Nacional de Silicosis es una tecnología de vanguardia y como Centro Nacional de Referencia desarrolla proyectos con gran valor añadido. No en todos los casos es necesario semejante nivel tecnológico, no obstante es imprescindible comprobar o evaluar las mejoras técnicas implantadas con los medios disponibles. Respire normal. La silicosis es una enfermedad que depende de la concentración de sílice que ha respirado el enfermo, así como de la duración de la exposición a la combinación de silicio con oxígeno. La silicosis no solo se da en la mina, no solo se da en los mineros. Se da actualmente, y debemos estar atentos a la producción de nuevos casos de silicosis, en lo que se llama las canteras a cielo abierto, en los trabajadores de granito, de extracción de granito o de pizarra, en los trabajadores que te instalan en casa los conglomerados de cuarzo, en los cuartos de baño, en las cocinas, en las encimeras. Este polvo de cuarzo, al ser cortado en casa para instalar, si se inhala en situaciones pues, de poca protección y de poca protección respiratoria, produce silicosis porque inhala sílice la persona. El polvo de sílice que ocasiona la enfermedad es tan pequeño que no puede ser detenido por los mecanismos de defensa del sistema respiratorio, alcanzando entonces los alvéolos. El tamaño más perjudicial son las partículas respirables. No obstante, también pueden influir en el desarrollo de la patología, la forma de las partículas y la predisposición personal para contraer la enfermedad. El trabajador, sea de la mina, sea de una cantera, sea de lo que se le denomina el gremio de marmolistas, que deba estar colocando en casa unas piezas ornamentales, está sometido, igual que cualquier otro trabajador, a la vigilancia de la salud. Tiene sus médicos y tiene en este caso la posibilidad de que, si el ambiente laboral favorece el trabajo en sílice, pueda ser revisado periódicamente y ante la más mínima duda, ante la aparición pues, de cualquier imagen en la radiografía o unos datos clínicos, ser estudiado y ser evaluado por personas expertas que están trabajando en el Instituto Nacional de Silicosis. Se diferencian tres formas de manifestarse la enfermedad: simple, complicada y aguda. Hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente, la exposición laboral que ha tenido, tener buen ojo viendo la radiografía. No solo nosotros los médicos, sino también nos tienen que ayudar a ver en ocasiones los radiólogos. En estados avanzados, si ya hablamos de que el paciente tiene masas de fibrosis masiva progresiva, por lo general suelen tener una morfología típica que se identifica fácilmente en las radiografías. De todos modos, a veces es difícil distinguirlo de una neoplasia. En ocasiones, cuando la morfología es más atípica, siempre nos puede quedar la duda de si estamos hablando de que el paciente ha desarrollado un cáncer de pulmón o si es la propia evolución de la silicosis. La silicosis crónica y la evolución de la forma simple a complicada pueden aparecer años después de cesada la exposición al polvo. La silicosis es una enfermedad crónica que su tendencia va a ser siempre a progresar, es decir, por eso estos pacientes, una vez diagnosticados y etiquetados de silicosis simple, hay que hacerles controles periódicos porque la evolución de las lesiones pueden estar estabilizadas, pero con cierta frecuencia tienden a progresar y a conglomerar en lo que se llama una silicosis complicada, es decir, que aquellos micronódulos que veíamos en
en las radiografías, en la silicosis simple, la tendencia es a que se junten, van conglomerando y formando unas masas grandes de piedra y de fibrosis. Además, esta enfermedad no tiene ningún tratamiento especial y solo se aplican tratamientos para las complicaciones derivadas de la misma, facilitando una mejor calidad de vida del enfermo. La sílice pura es mucho más agresiva y mucho más fibrogénica que el polvo de la mina de carbón. Sí, por supuesto, eso se puede afirmar de una manera, indubitada, porque precisamente el elemento inorgánico más fibrogenético que se conoce es la sílice, el cuarzo. El cuarzo, y además precisamente las partículas de cuarzo recién fracturadas son las que generan una agresión muchísimo más intensa en el tejido pulmonar. Sí, sin duda. De hecho, estamos viendo que está cambiando cómo se presenta la enfermedad. Antiguamente pues, era una enfermedad de mineros, de canteros, que aparecía tras muchos años de exposición, y ahora estamos viendo cada vez gente más joven y sobre todo los que trabajan con aglomerados de cuarzo. Por ello, es fundamental la detección precoz de la enfermedad a través de un diagnóstico adecuado. La aparición inicial de la silicosis es más difícil de evaluar y por eso pues a veces se sobreutiliza otras técnicas como son la tomografía computarizada de alta resolución, la TACAR, que desde luego tiene un papel fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad, pero hay que también posicionarlo en el lugar exacto. El diagnóstico de silicosis se basa en los antecedentes de exposición, una detallada historia laboral y en hallazgos radiográficos. En las etapas iniciales la silicosis puede ser complicada, porque muchas veces hay pacientes que tienen otras enfermedades que desde un punto de vista radiológico pueden tener hallazgos similares. Entonces es muy importante que valoremos adecuadamente esas radiografías simples que realizamos estos pacientes. Es importante, por ejemplo, que se valoren en pantallas específicas. Nosotros siempre trabajamos con estas pantallas que se llaman de tablero, que son de alta sensibilidad. Dos pantallas en las que podemos ver en una la radiografía posterior anterior, en la otra la lateral, porque mucha gente está viendo o valorando las radiografías en pantallas de ordenadores personales que no estaría ni reconocido ni siquiera desde un punto de vista legal. El grado de afección se mide a través de los estudios de función pulmonar. En los casos en los que se observa una obstrucción en la espirometría, pueden administrarse medicamentos broncodilatadores. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de Silicosis es centro de referencia nacional en prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales que afectan al sistema cardiorrespiratorio. El Instituto Nacional de Silicosis es de referencia en la valoración de las enfermedades profesionales para toda España, de tal manera que cualquier paciente de cualquier comunidad autónoma que tenga una discrepancia en la valoración que le están haciendo y tal, puede mandar aquí su caso o venir a que se reconozca aquí. Nosotros revisamos los estudios que traen, radiografías, escáneres, y podemos también, o si necesitamos hacer nuevos estudios, los hacemos aquí y hacemos una valoración, una reinterpretación de los estudios, de tal manera que nosotros tendríamos la última palabra a la hora de decidir si ese paciente padece o no una enfermedad profesional, ¿no? Una silicosis, que habitualmente es la más frecuente.